Frecuencia Quino, las voces de Santo Tomás. Hola, soy Lucas Olivero Vila y transmito para Frecuencia Quino. Bienvenidos a Pensando el Pasado, el podcast donde exploramos las efemérides más relevantes del año. Hoy celebramos el 12 de octubre, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la herencia cultural y la evangelización de América. Empezaremos hablando sobre el significado de esta fecha y su relevancia en la actualidad. Les presento a mi compañera Pilar Fonso. Gracias, Lucas. Estoy muy contenta de conversar sobre una fecha tan interesante. Este día fue instaurado en gran parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, para destacar el encuentro y mestizaje cultural entre España y los pueblos indígenas. Quizás, como punto de partida, deberíamos dilucidar cómo llamar a esta fecha. Para ello, Felipe Mutini nos ha traído una breve síntesis al respecto. El 12 de octubre ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la percepción cultural e histórica. Aquí les presento una breve evolución de estos. El primero siendo el Día de la Raza. Este fue el nombre más comúnmente utilizado en América Latina durante gran parte del siglo XX. Se refería a la mezcla de culturas y razas que surgieron tras la llegada de Cristóbal Colón a América. En el segundo lugar tenemos un par de nombres que van todos a lo mismo. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Nación Pluricultural, el Día del Choque entre Culturas y el Día de la Resistencia Indígena. En algunos países se han adoptado estos nombres para dar mayor relevancia a los pueblos originarios y a sus tradiciones, pero también, como vemos, algunos términos siguen profundizando la leyenda negra de la conquista. En última instancia tenemos el Día de la Hispanidad. A partir de la segunda mitad del siglo XX, este nombre ganó popularidad, especialmente en España y en algunos países latinoamericanos. Se centraba más en la herencia cultural y lingüística de los países de habla hispana. Creo que la gran pregunta es, ¿qué se conmemora hoy? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas de América, marcando el inicio de una nueva era. Pero, ¿qué significó este evento para los pueblos indígenas y para España? Sin entrar en leyendas negras o rosas, la llegada de los españoles a América, una verdadera hazaña de navegación, trajo consigo un intercambio como no hay precedente. Ahora le pasamos la palabra al profesor Máscolo, que va a explicar brevemente de qué se trata este día. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a hablar de esta fecha tan importante. Estamos hablando del 12 de octubre, por supuesto, una fecha importante por muchos motivos diferentes. Desde una situación personal, me parece una de las fechas más importantes de la historia, uno de los procesos más interesantes de toda la historia, uno de mis favoritos. También, pensándolo desde otro lado, tenemos que considerar el hecho de que no es una fecha que solo nos importe a nosotros, como por ejemplo cuando hablamos del 9 de julio, del 25 de mayo, son fechas de la historia argentina. Esta es una fecha mundial, una fecha que afecta y se conmemora en Estados Unidos, en toda América Latina, en España, en distintas partes del mundo, porque es una fecha que cambió la historia. Estamos hablando del momento en el cual comenzó la expedición de Colón, que terminó encontrándose con América y que fue la primer ficha de dominó de todo un proceso en el cual iban a cambiar las formas en que se relacionaban los distintos países del momento a ambos lados del Atlántico e incluso por fuera del eje que estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con esto? Colón empezó un viaje que se creía que era imposible, que se creía que iba a llegar a otro destino y que finalmente encontró un continente que nunca habíamos visto. A partir de ese encuentro, o por lo menos que no estaba conocido por la Europa del momento. Acá vivía gente que había estado aislada de las civilizaciones que estudian, por ejemplo, los chicos en segundo año, en primer año, todo lo que es el viejo mundo, por así decirlo. Y esa conexión empezó a dar un montón de resultados y un montón de cambios en la economía, la sociedad, la historia, la cultura. Por ejemplo, empezaron a conectarse los españoles con los indígenas. También empezó a desarrollarse la intención de otros países de llegar a América, lo cual desembocó, por ejemplo, en la colonización de Estados Unidos o la colonización de Brasil, otros ejemplos que podemos mencionar. El Atlántico empezó a ver barcos yendo y viniendo a ambos lados, moviendo distintos recursos y moviendo ideas, como siempre hacen. Y eso revolucionó la cultura americana, la cultura europea, e incluso la relación de Europa con Asia, porque esos recursos que fueron migrando de América hacia Europa, de África hacia América y demás, en esto que a veces se llama el comercio triangular, repercutió incluso en la relación de Portugal con Japón, en la relación de
Inglaterra con India, todo el comercio global que se empezó a generar en ese momento. Concretamente estamos recordando esta fecha desde un punto de vista cultural y tenemos que mencionar cómo se unieron esos dos mundos, cómo vinieron tanto conquistadores como sacerdotes a intentar conectarse con estas nuevas tierras, y eso resultó en ciertos conflictos que hubo, por supuesto, que tampoco podemos dejar de mencionar, pero que también permitió que se diera a conocer lo que estaba pasando en América y que se registrara de una forma escrita que de otra forma no hubiésemos quizás podido obtener. Por ejemplo, estamos hablando de las gramáticas que se hicieron del náhuatl, por ejemplo, estamos hablando de los distintos códices contando la historia de los incas y demás, generando toda una cantidad de información que hoy en día nos permite conocer más las dos partes de las que somos herederos y las dos partes de la cultura que tenemos hoy en día, y celebrando entonces la responsabilidad de España de haber incluido, de haber conocido este nuevo mundo que estaban descubriendo y haber establecido las conexiones necesarias para que lleguemos hasta el día de hoy. Las consecuencias son infinitas, repercutieron por todo el mundo y se han escrito toneladas de papel al respecto, pero 100% no tenemos que olvidar que es una fecha muy importante para todos los aspectos y una fecha muy actual, una fecha de la que se sigue hablando, que sigue afectando la identidad de todos los países que estuvieron involucrados y sobre la que nunca se va a poder decir suficiente, inagotable, y que está bueno que nos tomemos todos el tiempo de recordar. Sin dudas, el legado de la colonización está presente en muchas facetas de la vida en América Latina. Desde la lengua que hablamos hasta la fe que practicamos, hemos heredado una rica mezcla de culturas. Celebramos, en consecuencia, la herencia cultural, religiosa y lingüística que, lejos de separarnos, nos une a toda Hispanoamérica. Hagamos foco en esto. Como colegio católico no es menor. Resulta fundamental recordar la evangelización de nuestro continente. De acuerdo. Tenemos que enfocarnos en el legado de fe que España le obsequió a América. Juan Pablo II, en 1979, con ocasión de su primera visita a Santo Domingo, núcleo de asentamiento de Cristóbal Colón en América, dijo que la evangelización merece toda nuestra admiración y gratitud. Luego lo repitió el 1 de enero de 1992, en la Basílica de San Pedro, diciendo: «Fue una espléndida realidad que no puede ser subvalorada. La introducción de la fe en el continente americano, la proclamación y difusión del mensaje evangélico». Básicamente, todo empezó cuando se enviaron misioneros a América para evangelizar a los pueblos indígenas. Las órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y jesuitas, jugaron un papel crucial en este proceso. Son muchos los aspectos positivos de la evangelización. Pensemos juntos. Difusión del cristianismo y el valor de la dignidad humana que trajo consigo. De la mano de Isabel la Católica, reina de Castilla, quien enseguida colocó sobre la balanza todo lo necesario para garantizar la auténtica difusión del mensaje evangélico respecto a los indígenas, dando prioridad al amor, exigiendo buenos tratos, garantizando la libertad, e igualando a los españoles, rechazó la opresión para los bautizados. Desde el 1493, solo un año después del descubrimiento, Isabel en sus instrucciones pide a Cristóbal Colón que los indios sean tratados con amor. Amorosamente, dice el texto español original de 1501. Se precisa que deben ser evangelizados en calidad de hombres libres, tal y como son, no como esclavos, sin ejercer de ellos ninguna constricción. Añade en 1503 que se trata de actuar de modo que los indígenas vivan y sean como los demás habitantes de nuestro reino. Los valores cristianos se incorporaron en las leyes y normas sociales de las colonias, afectando la moral y la ética de las sociedades americanas. Evangelizar comienza por el respeto de la dignidad del otro. La dignidad le es intrínseca al hombre por ser persona humana, pero no se queda solo en buenas intenciones. Los misioneros, desde su llegada, concibieron la evangelización del Nuevo Mundo como una tarea educativa. Desarrollo de la educación. Fundaron centros docentes a todos los niveles. Los misioneros establecieron escuelas y universidades, promoviendo la educación y la alfabetización. Arquitectura y arte.
La construcción de iglesias, catedrales y conventos dejó un legado arquitectónico y artístico impresionante. La arquitectura colonial americana es un testimonio vivo de la influencia europea, tal como vimos el año pasado en el acto de 12 de octubre. ¿Te acordás de la iglesia de San Lorenzo de Carangas en Potosí, Bolivia? Claro, la Catedral Metropolitana de México o la Iglesia de San Francisco en Quito son ejemplos de la fe y la devoción que se transmitieron a través de la arquitectura y el arte. Además del arte, es importante destacar la unificación cultural. La evangelización ayudó a unificar las culturas indígenas y europeas, creando una identidad americana única. Identidad cultural. ¿Y qué pasa con la idea de que los españoles destruyeron la cultura de los pueblos originarios? Con el fin de facilitar la evangelización, los misioneros aprendieron desde el principio las lenguas y dialectos de los indios para explicarles en su propio idioma la doctrina cristiana. En menos de 50 años, los frailes de Nueva España escribieron un centenar de obras en lenguas indígenas. Muchos misioneros estudiaron las culturas indígenas con amor y competencias sorprendentes. La obra de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, es una síntesis fundamental de las costumbres, creencias y tradiciones nativas. Sí, un ejemplo notable fue la labor de Fray Bernardino de Sahagún, quien documentó la cultura mexica y trabajó para entender y evangelizar a los pueblos originarios. La metodología misionera tenía una triple tarea. 1. Aprender bien las lenguas de los indios. 2. Conocer sus creencias, tradiciones y costumbres. 3. Traducir a las lenguas originarias la doctrina cristiana. Publicaron desde el principio catecismos con las oraciones y verdades fundamentales de nuestra fe en un estilo breve, sencillo y claro. Buen ejemplo es la doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca, de Fray Pedro de Feria, publicada en México en el año 1567. Este legado religioso ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la identidad cultural y espiritual de todos los países hispanoamericanos. Diversos, por supuesto, pero unidos en la historia, la lengua y la fe. En conclusión, el legado que España le obsequió a América es un testimonio vivo, que perdura en nuestras maneras de vivir, nuestras costumbres y tradiciones. ¿Seguiremos peleando en contra de nuestra hispanidad? ¿Es necesario para recordar a los pueblos originarios? ¿O haremos como Sahagún? Claro, buenas preguntas. Agrego, ¿qué podemos aprender de este legado? ¿Cómo podemos honrar y continuar esta tradición de fe en nuestras vidas? Esperamos que este podcast los lleve a reflexionar sobre estos interrogantes. Por nuestra parte, estamos contentos de haberlos acompañado. Gracias, Pilar Afonso. Gracias, Lucas Olivero Vila. Gracias a Felipe Mutini, a Catalina Barrente, a Sofía Cerredo por la coordinación y a Frecuencia Quino por este espacio. Tal vez nuestras preguntas y sus respuestas sean una oportunidad para entender mejor nuestro pasado, sin posturas tendenciosas, y así construir un futuro de mayor unidad y prosperidad. Frecuencia Quino, las voces de Santo Tomás.